Torá de Yahweh, anunciando el reino de Yahweh y de su Mashiach Yahshua. Shofar de Yahweh, comunidad hebrea israelita. Soy su ají y servidor en el Mashiach Yahshua, el Moré Yahoshea. En tu palabra he puesto mi esperanza, mis ojos se consumen ante tu promesa. Cuando me consolarás, cuando me consolarás, estoy como un odre puesto al humo. Exaltad el nombre de Yahweh, exaltadlo, hijos de Sion, los que estáis en el Beit de Yahweh. Porque Yahweh ha escogido a Sion, la quiso por su habitación. Este es el lugar de su reposo, donde por siempre Él vivirá. Israel, mi manto te cubre, eres mío y de nadie más. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 ellos huirán. Yahweh nos llamó con lazos de amor, nos levantó cuando estábamos heridos, vendó con aceite y vino nuestras heridas. Éramos el desecho para el mundo, pero especiales para el propósito de Yahweh. Yahweh nos quitó la ropa de andrajos y nos dio ropa limpia nueva, nos puso un lugar con los grandes de su pueblo. Yahweh nos ha llamado del mundo para salir de ahí y servirle solamente a Él y a su Hijo Yahshua HaMashiach. Oseas, capítulo 11, verso 3 al 4 dice: He mimado a Efraín, abro paréntesis, las 10 tribus del norte, conocido como Yisrael, que se gentilizó, paganizó en las naciones. A eso se refiere Efraín, que somos los que nos gentilizamos, nos paganizamos, pero que somos hebreos, somos israelitas. Y sigue el texto diciendo ahí: tomándolos en mis brazos, pero ellos han ignorado mi cuidado sanador. Los atraje con lazos humanos, con cuerdas de amor, pero yo les parecía a ellos como uno que imponía un yugo sobre sus quijadas, aunque yo les estaba ofreciendo comida. Leamos en el libro de Yehezquiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 19 al 22. Dice: les dirás que así ha dicho Adón amo Yahweh. Miren, yo tomo la vara de Yasef que está en la mano de Efraín
y las tribus de Israel sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá, los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Y les dirás que así ha dicho Adón amo Yahweh: miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Casa de Israel es el Efraín que andaba errante o perdido en las naciones. Estábamos viviendo como gentiles, como paganos, pero Yahweh envió a su Mashiach Yahshua y envió a los Talmidim a las naciones para llamar a cada hermano y hermana israelita que vivíamos en la ignorancia, pero hoy día damos toda rabá, muchas gracias a Yahweh por entender que nosotros no somos gentiles, sino hebreos israelitas y unidos a la casa de Yahudá. La verdadera no es la que hoy día está en Medio Oriente, sino que estamos en las naciones. Las 12 tribus de Israel estamos dispersos en las 4 esquinas de la tierra, en todas las naciones del mundo. En Mateo capítulo 15 verso 24 dijo Yahshua estas palabras: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el mensaje es para nuestros hermanos y hermanas que se habían gentilizado. Las 10 tribus del norte, conocido como Israel o Efraín, estábamos perdidos o errantes en las naciones. Yahshua comisiona a sus Talmidim, discípulos, con esta orden muy importante. Leamos Mateo capítulo 28 verso 19 al 20. Dice: así que vayan y hagan Talmidim, discípulos, en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. La inmersión, conocido como bautismo, debe ser únicamente en el nombre y autoridad de Yahshua HaMashiach, y no como lo ha hecho la religión del Imperio Romano, el cristianismo en sus diferentes ramas, que hacen una inmersión que contradice a las escrituras hebreas, pues ellos, los cristianos, se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, una ordenanza que contradice al Mashiach de Israel Yahshua, porque en varios textos de las Escrituras se demuestra que solo en su nombre se debe hacer la tevilá, la inmersión. Si usted quiere saber realmente por qué Mateo 28:19 fue adulterado por Roma, le invito a que vea en este canal Shofar de Yahweh el tema "El bautismo trinitario no existe en el texto original hebreo-arameo". Vea este tema y descubra la verdad que en las religiones del cristianismo en sus diferentes ramas ocultan. Pero aquí está esta emet, esta verdad que muchos ajín yahutíes, hermanos y hermanas, han aprendido y salido de la religiosidad. Yahweh nos ha sacado de toda religión para ahora ser parte de su pueblo Israel. Somos familia de Abraham, Isaac y Jacob. Así que nosotros no somos parte de ninguna iglesia, religión o secta, sino somos hebreos israelitas.
Yahweh nos ha llamado por medio de su Hijo, nuestro Rey, Yahshua HaMashiach. El Adón Amo Yahshua fue mal visto por los escribas y fariseos, los grupos religiosos de aquellos tiempos. Leamos en el Sefer de Lucas, en el capítulo 5, verso 30 al verso 32. Pero los perushim, fariseos y los maestros de la Torá protestaron indignados contra sus talmidim discípulos, diciendo: ¿por qué come y bebe con cobradores de impuestos y pecadores? Yahshua fue quien les respondió: los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino más bien a llamar a los pecadores, para que se vuelvan de sus pecados a Yahweh. Leamos Mateo capítulo 9 verso 13, lo que dijo nuestro Adón Yahshua. En cuanto a ustedes, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero, en vez de sacrificios de animales, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Leamos Lucas capítulo 15 verso 1 al 7. Los cobradores de impuesto y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yahshua. Y los perushim, escribas y los maestros de la Torá continuaban murmurando diciendo: este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las otras 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la levanta a sus hombros alegremente y la carga. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y dice: vengan, celebren conmigo, porque he encontrado la oveja perdida. Les digo que de la misma forma hay más gozo en el cielo por un pecador que se vuelve a Yahweh de sus pecados, que por los otros 99 personas justificadas que no necesitan arrepentirse. La restauración de las 12 tribus, las 2 casas, Yahudá y Efraín, Israel. Leamos Yehezquiel, Ezequiel, capítulo 36, verso 24 al 28. Yo pues los tomaré de las naciones, y los reuniré de todos los países, y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré un ruach nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi ruach dentro de ustedes, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Elohe. Yahweh, el Todopoderoso, solamente ha hecho el pacto con su pueblo, las casas de Israel y Yahudá. Recuerden que Israel es también Efraín, que andábamos gentilizados, pero estamos retornando a la Torá, a la instrucción del Altísimo. Leamos Yirmiyah en Jeremías, capítulo 31, verso 31, hasta el verso 33. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, Egipto, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh.
pondré mi Torá, mi instrucción, en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohe y ellos serán mi pueblo. Yahweh tiene un pueblo que se llama Yisrael, pero lamentablemente la mal llamada teología del reemplazo ha lavado el cerebro a muchas personas que son parte de la religión cristiana en sus diferentes ramas, católica, protestante o evangélica. Y ellos dicen que ahora la mal llamada iglesia es el pueblo del Creador, cuando la realidad no es esa, pues Yahweh no hizo pacto con ninguna religión ni iglesia, sino con su pueblo Yisrael, y lo dice claramente la Escritura en Yirmiyah, Jeremías, capítulo 31, verso 35 al 37, dice: Así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Yahweh, si se puede medir el cielo arriba y se pudieran explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara Yahweh. Para que quede claro que si el sol, la luna, las estrellas no salieran nunca más, si el mar se detuviera sin olas, si se pudiera medir el cielo o las profundidades de la tierra, solo entonces se podría decir que el pueblo de Israel ya no existiría delante de Yahweh. Entonces, así que ocurrieran todos estos eventos, entonces se podría decir Yahweh ya no tiene ese pueblo, Israel desapareció delante de Yahweh. Pero como eso nunca va a ocurrir, el pueblo de Israel es el pueblo del Todopoderoso. Y ninguna iglesia, religión o secta va a ser puesta en el lugar de Israel, porque Israel es insustituible delante del Altísimo Todopoderoso Yahweh. Israel tiene pactos y promesa. En cambio, ninguna iglesia, religión o secta no aparece su nombre en las Escrituras, ni tienen pacto ni promesa, entiéndalo bien. Ninguna iglesia, religión o secta no tienen pacto ni promesa. Exhortación a los hermanos y hermanas que estamos en el camino de la Torá, la instrucción de Yahweh. Leamos Corintiyim Alev, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, dice: ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han apartado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Maestro Yahshua, el Mashiach, y mediante el Ruach de nuestro Elohe. Leamos Yahanan Alev, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 14. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Elohe, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Elohe, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él.
y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no continúa pecando. Todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohe, para deshacer las obras del acusador. Todo el que ha nacido de Elohe no practica el pecado, porque la simiente de Elohe permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Elohe. En esto se revelan los hijos de Elohe y los hijos del acusador. Aquel que no practica la justicia no es de Elohe, y tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué motivo lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Tenemos que amarnos los unos a los otros, ser compasivos, perdonarnos nuestras ofensas, así como Yahweh ha perdonado nuestros pecados. Al perdonar se olvida toda ofensa y se reanuda la relación entre las personas que se han perdonado. Porque quien no perdone a su prójimo, tampoco el Padre Celestial Yahweh perdonará tu ofensa. Quien ama ha llegado a conocer a Yahweh, pero quien no ama es porque no le conoce. Pues esta ha sido la enseñanza de este Yom de este día. Si gustan, puede añadirse a este canal de enseñanza de la Torá, Shofar de Yahweh. Que tengan un bendecido día, un bendecido Yom. Shalem Alejem, paz a ustedes.